Muy buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en Hacer Escuela de Coach, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los amigos de Argentina, gracias a los amigos de El Salvador, gracias a algunos amigos de Ecuador que también están de paso por aquí, para acompañarnos en este segundo módulo de cómo ser extraordinario en tiempo de crisis. Vamos de una u otra manera transitando por este devenir de una experiencia personal y profesional en el ámbito laboral y personal que nos lleva de una u otra manera a ordenar el pensamiento. Todos los seres humanos en un momento determinado vivimos todas las emociones a ver y por haber. Tenemos una serie de creencias limitantes con las que hemos sido formados, criados en nuestros hogares, y como lo vimos en el módulo anterior, en el módulo uno, se vuelven de una u otra manera como ciertos parámetros de conducta que a veces nos acompañan en el trayecto de nuestra vida. Y que si no lo sabemos administrar o no lo sabemos de una u otra manera drenar, ¿no? Para sacarlo de nosotros, estos se pueden volver realmente en fantasmas que nos acompañan hasta el último día de nuestras vidas. Estos se llaman creencias limitantes. Estas creencias limitantes pueden jugar a favor, pero también pueden jugar en contra. ¿Para qué? Para justamente evitar para ser una persona extraordinaria en un momento determinado. Son nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra forma de ser criados, la manera como nos formamos, de la manera que inclusive hasta estudiamos, ¿no? Hace que de una u otra manera vayamos adoptando comportamientos que dificultan la posibilidad de ser extraordinarios en cualquier momento de nuestra vida. Cuando nosotros nos referimos a cómo ser extraordinario en tiempo de crisis, no nos referimos necesariamente a situaciones externas, situaciones que definitivamente tienen que estar por fuera de nosotros, ¿no? Los conceptos de tiempo de crisis se anidan dentro de nosotros también. A veces nosotros tenemos esa condición natural de autosabotearnos, ¿no? Nosotros somos a veces enemigos de nuestros propios sueños, nosotros somos quienes nos robamos nuestras propias intenciones. Y a eso también se le conoce como situaciones de crisis, ¿no? Interna. Por eso es que hay muchísima gente que se la pasa buscando fuera de nosotros, buscando una respuesta, buscando una salida, buscando de una otra manera un porqué, ¿no? Y encontrar una solución de por qué están ocurriendo lo que ocurre en su vida. Y tiene que ver con que a veces la respuesta está dentro de nosotros. Como les decía, en el módulo anterior ya revisamos cuáles son estas creencias limitantes que son una consecuencia de formatos aprendidos o mal aprendidos, pero en esta ocasión vamos a hablar de una temática que ya nos invita de otra manera a aprender a leer fuera de nosotros, una vez que hemos revisado internamente nuestra conducta, nos invita a leer cómo empezar a interpretar de manera correcta hacia afuera lo que tiene que ver con este proceso de crecimiento que los seres humanos debemos tener y aplicar en nuestra vida. No olvidemos que el hombre nunca termina de aprender, más allá de que esté estudiado, titulado, tenga muchos años de experiencia. Recuerden que el entorno social evoluciona, los mercados evolucionan, las personas evolucionamos, los clientes evolucionamos, viene una generación totalmente diferente a la que somos nosotros. Y si nosotros no estamos en capacidad de podernos renovar, de podernos estructurar mental, psicológica y hasta físicamente, pues sencillamente vamos a desaparecer o vamos a morir en el intento o vamos a desaparecer nos volvemos invisibles para el entorno, ¿no? Y esto pasa muchas veces, inclusive en la relación de padres a hijos, ¿no? Que hay una suerte de distancia, porque son generaciones tan distintas que ni uno ni el otro se acopla al contrario. Entonces, ahí es cuando empezamos a abandonar el concepto de renovar el pensamiento, ¿no? También sucede en términos de las parejas, ¿no? Claro, tener primero 5 años de vivir en pareja no es lo mismo que tener 25 años de estar en pareja. O sea, finalmente hay relaciones que se vuelven muy críticas y tienen momentos de crisis, ¿no? Y esto pasa porque a veces no renovamos el pensamiento, no reestructuramos la relación, ¿no? Seguimos pensando, añorando y deseando vernos como cuando empezamos a los 5 años de la relación, cuando ya tenemos 25, la historia cambió, la realidad nuestra y el entorno cambió, y esto significa que tenemos que adaptarnos o adoptar nuevas conductas que nos inviten a manejar estos tipos de crisis, superar estos tipos de crisis, ¿no? Pasa en los trabajos. Muchas veces entramos
a un trabajo y hay mucha gente que piensa que tener 10 años, 20 años en una empresa es sinónimo de experiencia y eso ya hace rato quedó fuera de contexto, ¿no? Porque se dice técnicamente y psicológicamente que una persona se puede entender como una persona que tiene experiencia es cuando transite los primeros 5 años. Es decir, esa es la etapa de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Los primeros 5 años. Pero todo lo que ocurre después de los 5 años en adelante, haciendo lo mismo, dedicado a lo mismo y bajo la misma actividad y bajo el mismo esquema, puede ser de pronto en términos de cargos, responsabilidades, ya no es experiencia, es sencillamente rutina. Entonces, esto es importante empezar a entenderlo. Es por eso que los seres humanos también estamos llamados también a renovarnos en el pensamiento, ¿no? A reestructurarnos en el pensamiento. Yo tengo muchos años haciendo esto, pero eso no impide que yo finalmente, esto no impide que yo finalmente me provoque la posibilidad de renovar el pensamiento, de reestructurar mi pensamiento. Es decir, yo no podía sentir que tengo que ser el mismo que fui hace 25 o 30 años cuando arranqué este ejercicio, sino que esto me llevó y me provocó, ¿no? Me invitó a tener que renovarme en el pensamiento para efecto de poder ir adaptándome, ¿no? No solamente a nuevas formas, sino a un nuevo entorno, ¿no? Un nuevo entorno, ¿no? Es decir, empezar a caminar con la velocidad que demandan los tiempos actuales. Entonces, nada está escrito en ese sentido, es decir, hay que abandonar un poco el ego, el orgullo, la vanidad, el egocentrismo de creer que mi historia pasada es la que está escrita y no hay otra, cuando estamos viviendo una situación totalmente diferente. Es por eso que a veces hay personas que viven como dos realidades, ¿no? Las que vivieron y las propias y las nuevas que finalmente no logran entender. ¿Cuál es entonces la salida? ¿Cómo entonces enfrentar el hecho de cómo poder ser extraordinario en un tiempo de crisis? Es sencillamente readaptando el pensamiento, reestructurando el pensamiento. Por eso este tipo de talleres, de seminarios, lo que hace es más allá que descubrir la pólvora, más allá que traer fórmulas efectivas o de gran explosión, muchas veces sirven es para ordenar el pensamiento, ¿no? En algunos casos puede ser que este tipo de talleres sirva para que usted de una u otra manera aprenda una nomenclatura nueva y empecemos a entender qué es lo que está pasando en nuestro entorno, pero para otros, en cambio, es probable que esto ya sea algo por sentido común y por experiencia. Pero el tema es que estos pensamientos están desordenados, están como en otra época y en el lugar equivocado. Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de talleres? Lo que hace es ordenar el pensamiento. Es decir, es como tener un tablero de ajedrez con todas sus piezas, pero en los lugares y en los sitios equivocados. Lo que hacen este tipo de talleres es poner cada pieza en el lugar que corresponde. Entonces, hay dos formas de poder leer este tipo de talleres, ¿no? El uno es vengo a aprender una nueva nomenclatura, vengo a reestructurar el pensamiento, o la otra es vengo a ordenar mi pensamiento. Vengo de una u otra manera a poner en orden pensamientos que en su momento sirvieron, pero que ahora hay que reestructurarlos porque estamos como en otra época totalmente distinta. Entonces, desde ese punto de vista, bienvenidos a este conversatorio, a este segundo conversatorio que tenemos. Vuelvo y repito, quiero agradecer a la gente de Argentina que está acá, a la gente de El Salvador, a la gente de Colombia y a algunos compañeros de Ecuador que también están en esta sala. Así que vuelvo a repetir nuevamente, está abierta la posibilidad de que puedan opinar. Cuando alguien quiere opinar, pone la manito ahí para que quiere dar una opinión. Siempre el aporte es importante. Acá no se trata de hacer un monólogo, sino de que aprendamos, de que aprendamos juntos, ¿no? Acá estamos Jorge Reyes, Miguel Jorge Reyes, de Coach Ontológico Empresarial Argentino, colega, amigo mío de hace algún tiempo, que estamos haciendo esta dupla y hemos planteado este propósito de manera disciplinada, perseverante, en el sentido de aportar socialmente al crecimiento y desarrollo de amigos en comunes que tenemos. Dicho esto, entonces arrancamos nuestro segundo módulo de cómo ser extraordinario en tiempo de crisis. Dejar de ser como hemos sido, ojo con lo que dice esta lámina, ¿no? Dejar de ser como hemos sido para transformarnos en lo que debemos ser. Ahí está el tema, ¿no? Dejar de ser lo que hemos sido para transformarnos en lo que debemos ser. Y esto pasa muy a menudo, ya lo dije hace un minuto, también ocurre cuando de repente venimos de un grupo de trabajo y automáticamente tenemos un ascenso a jefe de área.
venimos de un grupo de trabajo y se nos dan otro tipo de responsabilidades, de control, de supervisión, de dirección. Entonces, esa es otra realidad, esa es otra circunstancia que puede volverse crítica o momentos de crisis cuando no sabemos administrarlos correctamente. Pasa muy a menudo en las empresas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas y ocurre muchas veces que la empresa promueve a la gente internamente, pero no la prepara, no la capacita o la persona no se autoforma, ¿no? No se autoeduca. Siempre es bueno entender que los cambios y los procesos de cambio demandan formación, demandan herramientas, demandan conocimiento, demandan experiencia. Pero si yo no la tengo, entonces tengo que buscar obtenerla. Dicen, hay un axioma popular que dice que el que se junta con lobos, aullar aprende. Y este justamente son los escenarios que nos sirven para justamente alimentar de una u otra manera este valor que todavía está en desarrollo. Jorge, tus palabras de inicio sobre este tema al arranque de este segundo módulo. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por los que están presentes. La verdad que es cierto, Víctor, nosotros venimos haciendo esto disciplinadamente cada 15 días. La verdad que a mí me encanta hacerlo. Y yo hablo siempre un poco de mis propias experiencias. Yo en una sola empresa en la Argentina estuve 8 años, entre 8 y 10 años, que fue una empresa de emergencias médicas donde yo fui radiooperador, era despachador de ambulancias, y después siempre mi pensamiento fue no estar tanto tiempo en una empresa, y de hecho un gerente de una empresa multinacional, el gerente general era de Chile, y me preguntó por qué yo estaba un año y medio en una empresa y me iba. Entonces mi respuesta fue muy clara, porque en un año y medio yo ya había desarrollado todo mi plan y mi proyecto de lo que tenía que formar y formalizar en la empresa. Y ya era el techo que la misma empresa me ponía para poder avanzar en los cambios culturales, para poder afianzar y llegar al riesgo cero o al accidente cero por un determinado tiempo un poco mayor, ¿no? Por ejemplo, yo he cambiado culturas en empresas donde teníamos 1 o 2 accidentes semanales a tener 1 o 2 accidentes mensuales. Entonces, hacíamos una reducción de la siniestralidad. Y en un año y medio ya encontraba techo. Entonces yo ya como que me aburría. Digo, otro año y medio más, volver a repetir lo mismo, entonces como que ya hasta mismo yo renunciaba y me iba. Entonces yo creo que el ser humano, y soy muy autodidacta, un jefe de recursos humanos me felicitó porque yo soy muy autodidacta, lo que no sé lo busco, investigo. A mí cuando fui en el año 2000 instructor en bomberos de Quilmes, a partir de ahí tomé la decisión de ser investigador y docente. Me gusta la investigación y la docencia. ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte en educador, no apaga nunca el chip de aprendiz. Correcto, Estamos todo el tiempo aprendiendo e correctísimo. intercambiando ideas, opiniones. Yo, por ejemplo, tengo un círculo vicioso, que es, por ejemplo, la capacitación, que es la parte teórica, la parte de lectura. Después viene la parte práctica, para poner en práctica todo lo que uno lee. Después, entrenar la parte práctica. Y el resultado de esos 3 pasos nos da la destreza de lo que vamos a hacer. Y realmente eso se da en todos los campos y en todos los ámbitos y en todos los trabajos, inclusive en nuestra vida personal. Yo tengo una estructura, tanto en pareja como en el trabajo, tengo una estructura. Ojo, ahora en la parte de liderazgo y de coaching, tuve un rascacielos que lo tuve que demoler, lo construí, después lo tuve que demoler de nuevo, lo volví a construir y así estoy, porque
yo creo que la sociedad, el mundo está en permanentes cambios diariamente y nos obliga a estar actualizados permanentemente y todas estas generaciones nuevas, la tecnología, yo hace 30 años atrás no tenía la tecnología que hoy tengo. A mí me agarró una pandemia donde yo ya en el año 2009 daba capacitaciones a las empresas del exterior de las multinacionales que me tocó trabajar. En el 2009. Yo ya en el 2009 tenía digitalizado todo mi trabajo. O sea, prácticamente, y usted, estamos hablando del 2020, que fue la pandemia, a mí me agarró con tecnología, yo ya tenía experiencia, cuando un montón de gente no sabía usar un celular, por ejemplo. Correcto, Entonces, creo que, creo que es muy, muy correcto y muy asertivo eh, prepararnos para cada momento. Yo sin saber, ¿no? Obviamente no tenía la bola de cristal y nadie me dijo, mirá que en el 2020, durante 2 años se va a parar el mundo y te estamos preparando, ¿no? Yo vi, me gustó la tecnología y ya era una persona grande, porque tenía 40 años, pero no hay edad, no hay edad para poder actualizarse en todo sentido. La cuestión, bueno, es leer, educarse, reeducarse y poner en práctica. correcto. Esa es la opinión que yo puedo dar Muy bien. con... Muchísimas gracias, Jorge. Por eso es que hay un axioma que dice que no hay edad para empezar. Todas las edades son adecuadas. No hay un momento Exacto. ideal para empezar el proceso de cambio. Todos los momentos son ideales para empezar un proceso de cambio. Y es muy cierto lo que dice Jorge, ¿no? Si usted no pone en práctica lo aprendido, no sirve de nada. Hay un axioma que utilizamos los coaches que decimos que lo que usted aprende en una reunión de esta y no lo pone en práctica en los 72 horas después de haberlo escuchado, entonces no le habrá servido de nada. Porque finalmente usted, para que se vuelva carne, lo que uno aprende, uno lo tiene que poner en práctica. Por lo tanto, esto es muy importante porque el ser humano tiene una mente muy frágil, lo que entra por acá sale y lo olvida y no lo aplica y finalmente fue a una reunión con un conversatorio, pero finalmente no hubo ninguna suerte de aterrizaje frente al tema. De tal manera que es muy importante que si venimos a invertir tiempo en este tipo de cosas y venimos de otra manera a compartir este tipo de realidades, es muy importante que tratemos de poner en práctica lo más pronto posible este tipo de situaciones. Vamos a ver este vídeo. Quisiera que me hicieras una señal, Jorge, si se escucha y se ve correctamente, por favor. Veamos. Now, the shipping forecast issued by the Met Office on behalf of the Maritime and Coastal Agency. Low 180 miles west of Shannon, 995. The maximum sustained winds remain near 85 miles per hour with higher gusts. 5 to 45 knots with gusts up to 60 knots, increasing to 45 knots. No, ahí tenemos los desafíos, ¿no? Que permanentemente la vida, las circunstancias, la parte laboral, la parte de pareja, la parte de la familia, la parte del reto en términos de sueños que tenemos cada persona, están ahí a la puerta, están ahí todos los días, ¿no? Y no importa si las circunstancias externas cambian, pero finalmente el ser humano por naturaleza se plantea retos permanentes de procesos de mejora, ¿no?
La pregunta es si estamos preparados para el cambio, si estamos realmente preparados para justamente ser extraordinarios cuando estemos frente a la adversidad. Yo tenía un colega hace muchos años atrás que él me decía que ser positivo no se amerita hacerlo cuando las cosas te van bien, que ser positivo amerita serlo cuando las cosas te van mal, cuando estás remando contra corriente. Realmente tener esa fortaleza de poder ver las cosas del lado amable, de las cosas, aunque las cosas sean adversas, no es tan fácil, porque generalmente los seres humanos estamos diseñados para disfrutar y para ser felices y sentirnos pletóricos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Pero cuando las cosas nos salen mal y no nos salen mal, no nos salen bien como queremos, nos caemos, nos derrumbamos, nos desanimamos, nos desmotivamos, etcétera, etcétera. Y en ese momento, de una u otra manera, podemos cometer graves, gravísimos errores. Pero también es cierto que son situaciones que no siempre vienen con el chip puesto uno cuando nace, pero también son cosas que se aprenden en el camino. Por eso este tipo de talleres sirven para que usted vaya fortaleciendo el pensamiento y vaya fortaleciendo de otra manera su estructura. ¿Cuál es la fórmula de la grandeza que de una u otra manera nos demandan las empresas, nos demandan las organizaciones, nos demanda la familia, nos demanda la pareja? Nos han demandado ser nosotros el top del top. O sea, siempre una empresa cuando lo contrata a uno pretende que uno sea el 100, ¿no? Del 100% de todo. O cuando uno se hace una pareja pretende que el otro sea el 100% de lo que uno aspira y desea. Cuando uno de una u otra manera tiene un sueño o un emprendimiento, pretende que eso se logra el 100% de la noche a la mañana. Sí, claro, ese era realmente uno de los objetivos principales que hasta hace poco se demandaba, pero desafortunadamente las circunstancias han cambiado y han cambiado de tal manera que hoy por hoy usted no tiene que ser, no tiene que aprender a dar el 100%, sino tiene que aprender a hacer y dar el 200%. ¿Qué significa tener que dar el 200%? Que tiene que aprender a caminar una milla más que los otros, tiene que aprender a hacer mucho más, un paso adelante que los otros, que tiene que realmente poder esforzarse más que los otros. Es decir, se demandan personas en los tales momentos, se demandan seres humanos que sean capaces de desdoblarse tanto en cuanto lo demanden las circunstancias. Yo recuerdo en mi época cuando arranqué mi carrera administrativa empresarial, pues a uno le habían enseñado que uno tiene que aprender a atender las cosas de la manera correcta. Y usted empezaba una tarea, la tenía que terminar de manera correcta. Pero en los actuales momentos, eso ya quedó caduco. Hoy se demandan gente que puede hacer muchas cosas a la vez, pero bien hechas. O sea, el hecho de que usted, no se, que usted sea capaz de no distraerse por hacer varias cosas y que la haga bien hecha es lo que la hace actualmente en un ser multifuncional. En cambio, todavía hay gente que está con la retórica antigua de creer que no, una cosa a la vez para que salga bien hecho, porque entonces no tengo chance para pensar, moverme o accionar si son varias cosas. Entonces, la capacidad que tenemos de poder interpretar correctamente las necesidades del entorno nos obliga a andar al 200%. Por ejemplo, antiguamente se nos decía a nosotros que era importante tener claro el objetivo de a dónde queremos ir, o el objetivo que la organización demanda de nosotros, o el objetivo que se nos plantea como pareja. Se decía que hay que tener claro el objetivo para lograr alcanzar la meta. Bueno, déjeme decirle que eso ya no es tan cierto. Ya no es tan cierto. ¿Por qué no es tan cierto? Porque no es suficiente tener claro el objetivo. Si usted va a una velocidad diferente de la que demanda el objetivo. Vamos a poner el ejemplo y el plano de un equipo de trabajo. Si usted tiene un objetivo y el jefe del área va al 100% y resulta que su colaborador uno va al 80%, el otro va al 60%, el otro va al 40% y hay probablemente uno que va al 120%, que es parte del 200%, lo más probable es que el objetivo y la meta no se va a cumplir. ¿Cuál es entonces el rol que tenemos los líderes o tienen las personas? O tenemos que entender los que estamos de otra manera en este reto permanente de ser mejor todos los días. Es que tenemos que no solo tener clara la meta, sino que tenemos que estar de acuerdo que la velocidad con la que vayamos hacia la meta tiene que ser plenamente analizada, evaluada, planeada, para que todos caminemos en la misma dirección. No se vale ir con ritmos diferentes. No se vale con que yo voy a este ritmo, el otro va al otro y el otro va con el otro, porque al final de cuentas no vamos a alcanzar la meta. Adelante, Jorge.
Qué tema, qué tema interesante, ¿no? Porque yo últimamente estaba coacheando tres personas. Como son tres personas amigas, conocidas, le estaba dando, se lo estaba dando gratuitamente. Paso, voy practicando, ¿no? Lo que fui aprendiendo lo voy poniendo en práctica para cuando pueda terminar de profesionalizarme. Y hablábamos esto de los tiempos. Entonces, dos de las tres personas me replanteaban, y dice, pero tus tiempos no son los míos. Y, y yo creo que por ahí podás concordar, pero bueno, lo quiero sacar a la luz. Yo creo que el acelerador lo tiene uno. Yo entiendo, como cristiano, que los tiempos de Dios son diferentes. Pero si yo no acelero, si yo no le pongo un ritmo, si yo a mi equipo de trabajo no le pongo un ritmo al que lidero, obviamente, hay que tener una misión, objetivos y metas totalmente alcanzables, planificadas, un plan de acción bien hecho, pero el acelerador, y más hoy, a cómo está la sociedad, y no hablo solamente de la República Argentina, yo hablo de la sociedad a nivel mundial. Yo estoy aprendiendo, yo en estos momentos estoy estudiando corredor de bolsa. Me está entrenando un corredor de bolsa y estoy aprendiendo cómo funcionan los mercados. Yo en su momento no creía que eh, hacía lo que decían los medios de prensa con respecto al mercado, y es diferente. Uno cuando él salió, de hecho, de una plataforma Balance, el fin de semana, una noticia entre sábado y domingo, que corrían riesgo las acciones, y son acciones que están aseguradas. O sea, uno pone el dinero ahí y están aseguradas. Si se desploman o se pierde, el Tesoro Nacional de cada país lo devuelve al inversor. Claro, No se pierde, el inversor no pierde lo que puso, ¿no? Entonces, y sale una noticia al boom de la gente, como generando pánico. Entonces, eso pasa con la mayoría de las personas. Entonces, yo creo que los tiempos los manejamos nosotros. Yo en su momento también creía, digo, uy, mis tiempos. No, no, no. Los correcto. tiempos los manejamos nosotros. Si Sí, yo me levanto a las 5 de la mañana, de hecho me levanto a las 5 de la mañana la mayoría de los días, bueno, hermano, y me voy a trabajar y estudio y me capacito y le pongo ritmo a mi día y no estoy pendiente de un noticiero, pendiente de las películas, pendiente de cosas que me distraigan de mi enfoque. claro que sí. Volviendo un poquito atrás del video que mostraste, que está muy bueno, si yo no pierdo el enfoque, mi velocidad no es que voy a ir a 220 kilómetros, sino que voy a generar una constante, vamos a ponerlo en kilómetros por hora, ¿no? De 50 kilómetros, pero va a ser constante. No es que un día voy a ir a 100, otro día voy a ir a 200, otro día voy a ir a 20. No, no. Tengo que generar una constante y que todo lo que existe a mi alrededor no me distraiga. Yo creo que vas a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo con el tema de los tiempos para que nos entienda bien el auditorio, ¿no? Y si alguien quiere opinar algo, que lo haga, por favor. Por favor. Queremos escuchar también. Eso que dicen que hay dos tipos de personas en torno, ¿no? Los que hacen que las cosas ocurran y los que se quedan sentados esperando que algo suceda. En ese principio vamos a aprender a identificar una situación que se presenta en los momentos de crisis emocional o los en crisis laborales o en nuestras propias vidas, ¿no? Lo que son los problemas y lo que son las crisis. Vamos a aprender a diferenciar qué es un problema y qué es una crisis. Porque lo que pasa es que ustedes han escuchado ese argot popular que dice te ahogas en un vaso de agua, ¿no? Porque claro, hay personas que no logran identificar exactamente qué es algo superable y qué no es, y qué es algo que se puede trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, es importante empezar a entender
que de una u otra manera, si no tenemos claro la diferencia, vamos a meterlos en el mismo bolso y finalmente no vamos a saber hacer y para dónde agarrar, no sabemos qué hacer con el tema. Veamos qué significa un problema, qué es un problema, qué es un problema en nuestras vidas, qué es un problema en el mundo laboral, qué es un problema dentro de nuestro entorno diario. Un problema tiene respuesta. Cuando usted está frente a una adversidad y esa adversidad tiene una respuesta, entonces no es crisis, es un problema como tal. Es decir, siempre esa respuesta la voy a tener yo, la tiene un segundo, la tiene un tercero, pero existe una respuesta. Mientras existe esa respuesta, entonces realmente es posible que podamos superar el tema. Tengo mucha pena con alguien, no sé de dónde es Marta Cecilia Rivas, está tratando de entrar hace bastante rato, pero lamentablemente le doy paso, pero por alguna razón no lo puede hacer. Si alguien conoce a Marta Cecilia, creo que es de El Salvador, me parece Marta Cecilia, no estoy seguro, pero lamento que no puede ingresar, pero ella está intentando ingresar hace bastante rato. Muy bien, entonces, las crisis como tal están compuestas por dos realidades. La una es que un problema como tal tiene respuesta, pero en cambio la crisis, ¿cuál es la característica de la crisis? La característica de la crisis es no saber qué hacer frente a eso. Es decir, no hay respuesta para eso, no hay salida para eso. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer frente a una crisis? Porque recuerden, mientras el problema tiene una solución, tiene una respuesta, es un problema. Pero la crisis, cuando llega a nuestras vidas, en el ámbito personal o laboral, no tiene salida, es no saber qué hacer, es decir, no hay una respuesta. Y lo consultamos y buscamos y queremos encontrar una respuesta y no la encontramos. Esa es la gran diferencia entre un problema y una crisis. En la una hay una salida y en la otra estamos perdidos, no sabemos qué hacer. Entonces, el no saber qué hacer cuando estamos frente a una crisis, el no saber qué hacer cuando estamos frente a una crisis nos obliga de plano, mental, psicológicamente, a cambiar tu forma de ser y hacer las cosas. Cuando estamos frente a una crisis y no sabemos qué hacer, nos vemos obligados a tener que adaptarnos a las nuevas circunstancias, a tener que cambiar nuestra estructura de ser y hacer las cosas. Es ahí cuando el cambio aparece como una opción, pero que finalmente mucha gente no está dispuesta. Y no está dispuesta a ese proceso de cambio interior y exterior, porque finalmente tiene una serie de taras mentales y de paradigmas mentales que no te permiten avanzar y crecer. Por eso es que el hombre que no se quiere ver golpeado, cuando hablo de hombre y mujer, por si acaso, cuando hablo de una persona que no quiere tener la posibilidad de un proceso de cambio, se niega a tener que reestructurar el pensamiento. Cuando una persona estudia coaching, lo que hace es reestructurar el pensamiento, reordena el pensamiento, de una otra manera se dispone a un proceso de cambio y de mejora. Pero cuando la persona se bloquea y no quiere, entonces prácticamente se inhibe, le da miedo, se paraliza, reniega, se frustra, renuncia inclusive. Esto pasó y fue evidente en la época del COVID con relación a la docencia, por ejemplo. Muchos docentes abandonaron la plaza de ser docentes porque no concebían el tema virtual. Y no solo que no lo concebían, sino que no lo sabían hacer. Y el no saberlo hacer le generaba una limitación que finalmente atrofiaba el pensamiento. Y muchos renunciaron a tener que dar clases de manera virtual. Como decía Jorge, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo tengo dando clases virtuales en mi escuela de coach hace muchos años antes del COVID. Y para mucha gente, estudiar de manera virtual era un ladrillo, o sea, era un pesar, era cansino, era aburrido, era fastidioso. Claro, porque los expositores no les daban vida con este tipo y esta metodología. Pero llegó el COVID y todos estuvimos obligados, de anga o de manga, a tener que tener trabajos, estudios virtuales. Nos guste o no nos guste. Es decir, la crisis nos obligó a cambiar nuestra forma de ser y hacer las cosas. Pero nosotros estuvimos preparados mucho antes de que se presentara la crisis. En ese sentido, nosotros de una u otra manera, hay un axioma, hay un libro interesante que se lo recomiendo, se llama
los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Y uno de los hábitos de la gente altamente eficiente nos dice que tenemos que afilar el hacha antes de que llegue el invierno. Es decir, no se necesita estar en medio de la crisis para prepararse. Hay que estar preparado antes de que llegue la crisis. Porque de eso se trata, ganarle tiempo al tiempo. Adelante, ahora. Vos sabés que, Víctor, que hablando de crisis, yo por ejemplo doy capacitaciones de manejo de crisis, pero en situaciones de emergencias, ¿no? Cuando se tratan de materiales peligrosos, accidentes con más de 10 víctimas, estructuras colapsadas, explosiones, etcétera. Entonces, el tema es, a lo que quería apuntar, a algo que vos dijiste de las creencias, es el paradigma. Yo cuando empecé mis primeros cursos de liderazgo en el 2009, me empezaron a enseñar a salir de la caja y empezar a mirar las cosas desde otras perspectivas, salirme del problema. Claro, Por ejemplo, yo soy como muchos en Occidente, somos hombres orquesta o mujeres orquesta, que hacemos muchas cosas. Yo en una empresa hacía muchas cosas a la vez. No sucede lo mismo con la cultura oriental. También me tocó trabajar con un equipo de Toyota, con un equipo que vino especialmente una comitiva de Japón, o sea, trabajé con japoneses y ellos dicen un problema, una solución, pero es una solución. O sea, ellos tienen soluciones para problemas. Y hay mucha gente que tiene problemas para soluciones. O sea, vos le das la solución y automáticamente te está tirando el próximo problema. Entonces eso también hay que modificarlo y eso nos lleva mucho a ese lugar, a ese entorno, el paradigma. O sea, ¿qué tomamos como crisis? Yo aprendí crisis como algo de oportunidad. Es como el dicho que dice, si hay mucha gente llorando, yo fabrico los pañuelos. Entonces, voy buscando oportunidades todo el tiempo. ¿Qué es lo que puedo ir haciendo? ¿Qué es lo que puedo ir generando? ¿Qué es lo que me está haciendo falta? Y de acuerdo, siempre mirando hacia mi interior, claro. ¿Qué es lo que yo tengo que modificar claro que para sí. que mi entorno se modifique? Muy bien. Vos fuiste muy claro. Muchos docentes tomaron muy mal el tema de la docencia virtual y la docencia virtual, bien dada, es tan maravillosa como hacerla presencial, porque prácticamente hoy estamos todos acá frente a una pantalla, pero siento como que no se pierde ese contacto humano porque nos estamos viendo, nos vemos las caras, vemos los gestos y podemos hablar de a cientos de kilómetros, ¿no? Claro que sí. Pero Quiero pedir disculpas. Parece que alguien más me pedía la palabra. Jorge Ramírez, me parece. No alcancé a ver a tiempo. Si está Jorge por ahí, con mucho gusto, no hay problema. Bueno, mientras Jorge regresa con nosotros, hay un axioma que dice, que está claro en esta pantalla, que dice, cuando ya no seamos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos ante el mayor desafío, cambiarnos a nosotros mismos. Este justamente es el gran reto, ¿no? El gran reto que dice Víctor Frank, que es un estudioso del comportamiento humano. Víctor Frank es realmente un estudioso de la conducta del ser humano. Esto es muy importante tenerlo claro, ¿no? Siempre esa disposición del eterno aprendiz, ¿no? Desafortunadamente el ego, la vanidad, el orgullo, el título, el masterado nos abruma, nos cega, de tal manera que a veces renunciamos a la posibilidad de seguir aprendiendo cosas que probablemente se parezcan, pero que están dichos en otra nomenclatura. Yo he sido producto de cómo las cosas van variando en el tiempo y de una u otra manera uno tiene que irse adaptando a la nueva nomenclatura a la que nos estamos enfrentando. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes este sufrimiento.
Esto quiere decir que tenemos que empezar a romper paradigmas, ¿no? Como por ejemplo, la vida es así, a mí me tocó sufrir, a mí me tocó esta parte, tengo que agachar, tengo que esforzarme lo que más me dé el cuerpo. Realmente el mayor esfuerzo no demanda calidad en el trabajo. Y ¿sabés, Víctor, cuál es la diferencia? Claro, ¿Sabés cuál es la diferencia? El dolor es inevitable correcto, y el sufrimiento es una elección, correcto. porque yo puedo perder un ser querido y me va a doler, pero después de ese dolor, si yo sufro, elijo sufrir. Elijo sufrir. Exactamente, es una elección, el sufrimiento es una elección. Es una elección, correcto. Entonces, para eso tenemos que estar mentalmente preparados y justamente para esto, este tipo de conversatorios. Veamos este vídeo que nos invita también a la reflexión. Hay que creer, yo digo hay que creer, pero hay que creer con acción. Hay que tener fe con acción. Hay que tener convicción con acción. No le dejemos todas las cosas al azar ni a las circunstancias. Es importante que de una u otra manera nos preparemos, nos formemos permanentemente para afrontar situaciones de crisis. Hay gente que no le gusta este tipo de cosas, que quiere ir por la vida golpeándose, quiere ir descubriendo, quiere ir improvisando. Pero vemos otros que de una u otra manera le dedicamos un momento de nuestra vida a nuestro crecimiento personal. Yo siempre lo he dicho, ¿no? La única persona que gana al final de este camino y lo que tiene de una u otra manera mayor rebate en la inversión de tiempo y esfuerzo y hasta de dinero en muchos casos, es uno mismo. No hay mejor inversión que en el hecho del crecimiento como persona y como ser humano. Revisemos cuáles son las características de una crisis.
¿Qué hace una crisis cuando llega a tu vida, o llega al mundo laboral, o llega a una relación de pareja, o llega a tu vida? Toda crisis es una explosión repentina, por lo tanto no te avisa, te coge de imprevisto y te destruye si no estás preparado. Es un detonante que viene de menos a más. Es decir, no es que se quede estático, sino que muchas veces esa crisis o ese momento de colapso se puede ir creciendo como una bola de nieve, de tal manera que nos aplasta, nos arrolla y nos destruye. Inclusive yo he escuchado expresiones de gente que dice, así lo quiso Dios. No, Dios no quiso eso. Fuiste tú que te abandonaste, fuiste tú que olvidaste que tenías que trabajar tu propio camino. Y empezamos a buscar entonces en un tercero la justificación. Así lo quiso Dios, fue una decisión de mi jefe, la culpa la tuvo mi pareja, es culpa del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque de una u otra manera es un detonante que nos atrapa porque finalmente no estamos preparados. Yo siempre he dicho, hay que prepararse cuando uno está en bonanza, no hay que empezarse a preparar cuando uno está en crisis. Siempre yo creí que mientras era gerente de empresa, era catedrático universitario y era consultor empresarial, tenía tres actividades, pero yo siempre me decía, alguna vez me va a fallar alguna de ellas. Y eso llegó a pasar. Dejé de ser gerente de compañía, dejé de ser docente universitario para ser consultor empresarial. Pero porque yo me vine preparando para un momento de crisis, para que cuando llegue ese momento de tener que colgar los guantes, entonces yo esté preparado para enfrentar la crisis. Pero si yo todo se lo dejo al azar, a la improvisación, a la sorpresa, me va a aplastar. Toda crisis tiene un propósito. Toda crisis tiene un propósito y ahí es donde cae el término de Jorge. Convierte lo imposible en posible. Si tú tienes las herramientas, si tú te has preparado, si tú has invertido tiempo en ti mismo, entonces resulta ser que de una u otra manera podemos enfrentar la situación. Que una crisis nos afecta, claro que nos afecta, es indudable. Y una crisis afecta a todos, ¿no? Y una crisis por la que usted no esté preparado se va arrastrando y se va llevando a todo a su alrededor y a su entorno. Por eso que yo siempre le digo a la gente en mis seminarios, ¿no? Siempre le digo a la gente en el seminario, tanto amas a tu familia, tanto dices amar a tus hijos, tanto dices amar a tus padres, tanto dices querer a los seres que te aman y tú pones en riesgo tu puesto de trabajo. Tanto dices que amas a los que están cerca tuyo y tú actúas con irresponsabilidad frente a un compromiso que te han dado. Tanto dices que de alguna otra manera das la vida por los que amas y pones en riesgo la posibilidad de crecer en una organización, en una responsabilidad que te han otorgado. Es que el concepto muchas veces tiene, lo que yo llamo, tiene de otra manera, no hay coherencia. Una cosa es lo que yo quiero, pero otra cosa es lo que hago. Hay que ser coherente en la vida. Pues si yo realmente tengo que estar preparado para que no me afecte un momento de crisis en el tiempo, que puede ser mañana, pasado, o tal vez nunca llegue, entonces tengo que prepararme ahora. Por eso decíamos hace un minuto, nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde y nunca es demasiado temprano para hacerlo. Cualquier momento es el momento adecuado. Sigamos. La crisis es y será siempre una que que nos sorprenda. Y ya lo decíamos hace un minuto, en tiempo de crisis, el 95, el 29% se dedica a llorar y el 1% le vende los pañuelos. Es decir, en cualquier circunstancia que nos encontremos, siempre va a haber alguien que pueda hacer lo que usted no puede hacer. En cualquier circunstancia que nos encontremos, siempre habrá alguien que se atreva a hacer lo que usted considera que es imposible hacerlo. Tenemos que salir de la caja, como dice Jorge. Tenemos que empezar a mirar el bosque y ya no solo el árbol. Hay gente que se resiste al cambio. Hay gente que se resiste a salirse del encuadre tradicional de las cosas. Hay gente que se resiste a los cambios que se pueden dar en su vida o en el campo laboral. Pero todo cambio es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de desarrollo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por diferentes momentos y circunstancias para llegar a ser lo que somos? Señores, el éxito demanda esfuerzo. El éxito demanda
de una u otra manera transitar, caminar, generar ese recorrido para llegar a ese objetivo, ¿no? Desafortunadamente para mucha gente ese concepto es invisible, porque lo que ven es cuando usted llegó. Y para mucha gente es probable que piense que usted llegó de manera fácil, antojada y caprichosa. Cuando generalmente lo que ocurre es que detrás de esa condición hubo mucho esfuerzo. Yo venero a la gente que está aquí en estos talleres. Todos los que estamos aquí seguramente trabajamos y trabajamos. Aquí hay gente de El Salvador que sale de su trabajo. Aquí tenemos un grupo de gente de una empresa de El Salvador que sale de su trabajo y viene este tipo de capacitación. Gracias a la coach Marta, que está ahí, que es una iniciativa de ella que estemos acá. Ahí lo tienen a Jorge, un coach un profesional que está desde su carro, está trabajando en este taller. Hay gente seguramente del Ecuador y de Argentina, también hay gente de Argentina que está recibiendo esta clase cuando en Argentina son las 22 horas. Ahora ya son las 23 horas. Son las 11 de la noche en Argentina. No son las 9 de Ecuador, ni las 8 de El Salvador. La pregunta es por qué ellos lo pueden hacer y otros no lo pueden hacer. Esa es la respuesta. La respuesta es que donde usted encuentra una excusa, usted encuentra un desenfoque, entonces alguien le va a ganar la partida. Y después no se queje, pues. No se queje. Si a usted se le hace infinito e imposible venir a este tipo de seminarios por el horario que tiene, pues solo piensen en los argentinos que les cogen a las 12 de la noche viendo este taller. Y empiece a reconocer que finalmente mientras usted ve crisis, ellos están viendo la oportunidad de vender los pañuelos. La crisis es una condición que nos agobia a todos, ¿no? Y que nos sorprende a todos. ¿Y cuáles son las preguntas frecuentes que nos hacemos frente a esta crisis? ¿Qué hago en esta crisis? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Cuáles son las amenazas que me demanda esta crisis? Siempre el concepto del temor, del miedo, ¿no? Del incierto. ¿Qué impacto tendrá en mi trabajo? Claro, porque como no estoy preparado, como no me he asomado a la ventana, como no le dediqué tiempo a este tipo de formación, a ponerme la armadura que me permite enfrentar una crisis, entonces vivo asustado. ¿Por qué sucedió? ¿Cuál es la causa? ¿Qué hice mal? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi plan de acción cuando es tarde? Yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, a la gente que trabaja en mis talleres, el mejor momento para planear su futuro o planear su próxima actividad es cuando está trabajando. No cuando le da la liquidación o cuando sale de la empresa. Mientras usted está trabajando, mientras la caja registradora se está moviendo, mientras está teniendo ingresos económicos, ese es el momento para estudiar, para formarse, para crear otro sueño, para emprender otro tipo de negocio. Cuidar el puesto de trabajo que tiene. No necesariamente nos echamos panza arriba a disfrutar de lo que vivimos en el momento sin medir las consecuencias. ¿De qué me debo preocupar? Claro, te vas a preocupar de ahora cuando ya es tarde, ya es tarde. Debiste haberlo hecho antes. ¿Qué me va a suceder en el futuro? Claro, tu futuro es incierto porque nunca te preparaste. Yo llegué a tener 3 empleos, tres. Gerente, docente y consultor. Pero yo sabía que en algún momento uno de esos me iba a fallar o uno de esos tenía que abandonar. Es lo que me pasó. Pero hoy me puedo sostener porque estuve preparado para enfrentar la crisis. Pero si yo no me hubiera esforzado, si yo no hubiera hecho nada diferente y hubiera tenido una actividad rutinaria de hacer lo mismo todo el tiempo de la misma forma, entonces lo más probable es que la crisis me iba a sorprender y seguramente estuviera en las tablas. ¿Qué tiempo durará esta crisis? La crisis va a durar el tiempo que sea necesario en la medida de que tu mentalidad y tu pensamiento no evolucionen. Nunca eres muy joven para empezar. Nunca eres muy joven para empezar. Porque te crees que tienes toda la vida por delante. No. Nunca seas muy adulto para empezar. No. Recuerden que hay empresarios que arrancaron a los 50 años y que son famosos en el mundo y tienen mucho dinero. Y arrancaron a los 50, 55 años. Y por último, nadie tiene la vida comprada. Te puedes morir a los 20 años, te puedes morir a los 100 años. Nadie sabe cuál va a ser tu historia. Pero tu historia, si tú la construyes todos los días, le abonas todos los días a un proceso de mejora y de cambio,
Si te asalta la muerte, hiciste lo que tenías que hacer. Te fuiste feliz de hacer lo que tenías que hacer. ¿Qué hago para mantenerme ocupado? ¿Qué vas a hacer si nunca te preparaste? Si no sabes hacer otra cosa que ponerte el uniforme e ir al mismo lugar todos los días de la misma manera. Señores, tenemos que cuestionarnos que una crisis es crisis porque la crisis la llevamos por dentro, porque eso nos paraliza, eso es lo que definitivamente nos vuelve personas que no estamos en la capacidad de lograr cambios. Que no nos pase como se refleja en la imagen, ¿no? Sorprendidos, ataviados, con incertidumbre, pensando, pero sobre todo inmovilizados, inmovilizados. Queridos amigos, el miedo paraliza. Y si tú llegas a tener miedo porque no estás preparado, la crisis te va a absorber. Vamos entonces a quedarnos hasta ahí el día de hoy para no abusar del tiempo de ustedes, porque finalmente, pues, vamos a tratar de respetar un poquito los horarios. Realmente estos conversatorios son muy interesantes, pero vamos a quedarnos el día de hoy y vamos a dar la última parte y la última pastilla para el tercer módulo, que sería el tercero y el final. Pero antes de irme, o sea, antes de irme, me gustaría escuchar algunas reflexiones. Carlito Figueroa del Salvador, ¿qué te llevas del día de hoy, hermano, de este conversatorio, Carlito? ¿Cómo vas? Adelante. ¿Qué te llevas? Y definitivamente el tema de saber diferenciar entre un problema y la crisis como tal, pues, y saber que el problema, pues, hay que buscarle las soluciones que puede tener, que no necesariamente es una, sino que pueden ser varias, depende de la persona y de las necesidades o el objetivo que se esté buscando, y saber tal vez que cuando hay una crisis, el que tiene que estar preparado es uno, ya no tal vez patinar en buscar un problema, sino que ver un plan de acción para poder asimilar, digamos, el tema, pues. Claro que sí. Recuerden que el concepto de suerte, la gente dice, este loco tuvo suerte. El concepto de suerte se asienta en dos grandes pilares. En saber aprovechar las oportunidades, pero también hay que tener el conocimiento. Porque ¿qué ocurre cuando se presenta la oportunidad, pero usted no está preparado? No va a pasar nada. O puede pasar al revés. Usted está muy preparado en conocimiento, pero no aprovecha las oportunidades. La fórmula correcta para obtener suerte en la vida es tener conocimientos y aprovechar la oportunidad para poder subir Y, y salir adelante. y a eso hay que sumarle la actitud. Sí, sí, claro, claro que sí, cómo no. Claro que sí. ¿Qué dice Martita? ¿Qué te llevas del conversatorio del día de hoy? Sí, gracias. Fíjese que muy interesante lo que usted decía. Había una parte que usted mencionaba que a veces uno dice, bueno, así son las cosas, Dios así lo quiso. Sí, Conocí un caso de que tenían al pariente en el hospital y en ese hospital pues no le estaban dando el tratamiento adecuado y bueno, la familia se movilizó a modo de sacarlo de, como decir, del Hospital Nacional y llevarlo donde un médico privado que le puede dar una mayor atención. Y si no hace esto, esta familia, el paciente se muere. ¿Y qué se hubiera dicho? Ah, Dios así lo quiso. claro, ese es el detalle. Pero lo que sucede es que dejamos las cosas así, o nos cruzamos de brazos, o nos quedamos quietos, no, nos paraliza lo que usted decía, nos paraliza el miedo. Y a veces, como dice Carlos, no es una solución, a veces son varias soluciones. Y cuando uno busca las diferentes soluciones, como que el camino se le va abriendo, se le van abriendo ideas. ¿Verdad? Entonces, muy importante de esas preguntas que usted hacía, ¿qué debo de hacer ante una crisis? Y si nos hacemos todas esas crisis y como usted dice, el conocimiento y actuamos, lo que decía Carlos, la actitud, no solamente vamos a ver una solución, vamos a abrir varias Varias soluciones. soluciones. Correcto, muy bien. Tu palabra final, Gordito, qué más, hermano, para los compañeros, para despedirnos? Lo principal es atender
lo que está bajo nuestro control. Creo que ustedes recién lo hablaron, Martita, Carlos, vos, con otras palabras, y yo lo voy a resumir en eso, ¿no? O sea, tanto los problemas como las crisis, hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que no. Yo, por ejemplo, tengo hijos y tengo nietos. Y vi que muchas personas en mi transitar, bueno, obviamente me dedico a las emergencias y convivo con la muerte prácticamente las 24 horas. Entonces, yo digo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Dios decidiera llevarse un hijo mío, una nieta o un nieto? Y el mundo sigue girando. Y un poquito volviendo al dolor o al sufrimiento. Obviamente me va a doler, claro que me va a doler, pero también tengo la necesidad de agradecer el tiempo que esa persona pasó por esta tierra, estuvo al lado nuestro y los que nos pudo brindar y que yo tengo que seguir trabajando para la gente que queda en este mundo y poder mejorarlo. Entonces, también tener en cuenta esas cosas que están bajo nuestro control. El decidir no sufrir está bajo nuestro control. El dolor no está bajo nuestro control, el dolor es inevitable, pero nosotros podemos convertir ese dolor en fortaleza. Y yo creo que las crisis nos permiten cambiar esa mentalidad y convertir todo aquello que nos podría llegar a hacer sufrir en dolor y el dolor perdón, en ese sufrimiento en fortaleza y esa fortaleza hacernos crecer y desarrollar y salir adelante. Yo creo que la base fundamental está en eso también, poner el foco en todo aquello que está bajo nuestro control y en lo que no está bajo nuestro control, bueno, tendrá que pasar de largo, Claro que sí. pasar agua abajo del puente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias amigos por haber venido a este segundo conversatorio. Vamos a tener el tercero y final de esta saga que se llama Cómo ser extraordinario en tiempo de crisis. Les recomiendo que se mantengan en el grupo WhatsApp y tengan el link que va a ser el mismo para la próxima clase, de tal manera que los invito a que se mantengan atentos cuando hagamos ya el anuncio del tercer módulo y final de este conversatorio. Muchísimas gracias por haber venido, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Y vamos a continuar en este campamento virtual de Hacer Escuela de Coach con una serie de temáticas que vendrán después de crecimiento personal y de desarrollo empresarial. Chao, que pasen bien, buenas noches, cuídense, gracias Jorge. Buena semana. Muchísimas gracias Jorge por estar, 15 días. Martita, gracias Gracias, Martita, también Miriam. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, Chau, chau. gracias.